Ahora que ya tenemos todo esto funcionando, pues vamos a adentrarnos un poco más en el tema de seguridad. Ah, Debemos validar que cuando alguien no hubiese iniciado sesión, pues no tenga acceso a las rutas específicas internas. Es decir, solo una persona que hubiese iniciado sesión, vamos acá a recibir el código del segundo factor de autenticación. Cuando se valide correctamente, pues podrá tener acceso a este menú. A ver, aquí está. En este caso, productos. ¿Sí? Pero pues podemos tener más información. Para ello, pues vamos a venir a la base de datos y le voy a modificar el menú o el rol, perdón, a ese usuario. Es decir, le voy a dejar un rol de administrador para poder acceder a varias acciones. Vamos a tener que este role ID de mi usuario sea diferente. Para ello entonces cerramos sesión por acá y volvemos a iniciar sesión. Nos llegará un nuevo código de segundo factor de autenticación para validarnos. Acá ya he iniciado sesión y solo tengo acceso ya acá a usuarios, roles, productos, pero en realidad, ¿quién puede ingresar al rol a listar o al listado de roles? Bueno, en realidad aún no está funcionando. A ver, usuarios listar, sí. ¿Quién puede acceder a esto? El administrador o el que tenga el permiso como tal. Sin embargo, si yo tomo esta ruta y cierro sesión, al acceder no debería permitírmelo porque no he iniciado sesión. Es decir, me están haciendo una inyección SQL o una inyección a través de la URL. Por lo tanto, debemos realizar unos ajustes dentro del enrutamiento. Es decir, debemos tener en cuenta allí que alguien va a estar pendiente de las rutas que nos están visitando. Para ello, pues podemos venir acá a los módulos, al de seguridad, y dentro del enrutamiento, pues vamos a proteger las diferentes rutas. Por ejemplo, ¿quién puede identificar un usuario? Aquel que no hubiese iniciado sesión. ¿Quién puede cambiar la clave? Aquel que hubiese ya iniciado sesión. Fíjense que ahí tenemos dos diferentes. Este solo cuando no se hubiese iniciado sesión y este solo cuando ya se hubiese iniciado sesión. Esto se puede hacer a través de guardianes, a través de algo que se llama CanActivate. Se puede activar sí o no. Y pues acá vamos a definir una serie de elementos. Acá también una ruta se puede activar sí o no, dependiendo de algo que nos llega. ¿Qué es algo que nos llega acá dentro de esta lista? Pues son guardianes. Para ello voy a detener el proyecto y voy a explicarles el comando. sng generate guard o simplemente con la G. Voy a definir acá que se llame guardianes, la carpeta donde se va a almacenar, y voy a verificar o definir un guardián para validar sesión activa. Acá está. Y el tipo, pues hay varios tipos. En este caso voy a elegir el CanActivate. ¿Sí? Puedo elegir para activar un hijo, es decir, a través de este lazy loading, la estrategia que hemos visto ya. Si me puedo ir de un componente, es decir, si me puedo desactivar, si se puede leer o si se puede hacer un match. Muy bien, entonces vamos con CanActivate. Y pues si verificamos dentro de esto, acá ya han aparecido una carpeta llamada guardianes y se llama validar sesión activa. Acá tenemos la opción de implementar CanActivate que está en desuso. Vamos a ver ahora, vamos a ver cómo esto funcionaba antes y cómo se puede mejorar ya esto, porque puede que se encuentren con código donde el CanActivate esté actualizado, ¿cierto?
Esto siempre va a tener entonces un método canActivate y vamos a necesitar nosotros un constructor. Este constructor para poder inyectar el servicio de seguridad para verificar si la sesión está activa o no. Acá voy a revisar entonces que sea el servicio de seguridad, que será un seguridad service. Y con esto pues acá yo ya podré retornar true o false dependiendo de si está activa la sesión o no. Para ello voy a venir a los servicios, específicamente al de seguridad, y acá tengo un método que se llama validación de sesión. Sin embargo, este no me retorna nada. Puedo ponerlo a retornar. Perdón, acá simplemente puedo retornar un objeto de tipo usuario validado model o simplemente un null. Y acá pues lo que haré será retornar el objeto usuario, y cuando no exista pues podrá retornar un null. De esta manera pues ya podremos utilizar este método que se llama validación de sesión. Y acá pues le diré let existe sesión, vamos a decir que es this.servicio-seguridad.validación de sesión, y ese método ya sabemos que nos retorna un null o un objeto, y yo acá simplemente le digo si ese existe sesión es válido, si sí, simplemente retórneme true, si no, en el caso contrario retorne false. Esto para hacerlo de esta manera. También lo podríamos hacer con una condición en línea, pero de esta manera está bien. Es decir, ya nosotros podríamos decir si se activa o no dependiendo de la sesión. Cuando se activa este guardián es de validar una sesión activa. Es decir, retorna verdadero cuando existe la sesión. Esto mismo va a funcionar para un nuevo guardián. Es decir, vamos a validar sesión inactiva. Y en este caso será, por ejemplo, para cuando no hemos iniciado sesión, poder ver el formulario de login. También vamos a mostrarle que es un canActivate. Y vamos a venir acá, el de sesión inactiva. Vamos a copiar y a pegar todo lo que teníamos allí dentro del otro guardián, importamos el seguridad service y acá simplemente si existe sesión pues vamos a retornar falso, pero si no existe la sesión vamos a retornar un true. Es lo único que cambia. Vamos acá a realizar un ajuste entonces en el enrutamiento. ¿Y cuándo el identificar sesión de usuario va a funcionar? Pues cuando el guardián de validar sesión inactiva retorne un true. Y acá va a ser todo lo contrario, el de validar sesión activa. Y así sucesivamente pues podemos hacerlo de aquí hacia abajo. Recuperar clave será cuando no tenga una sesión activa, que será similar a la de identificar usuario. Y para cerrar sesión pues tendré que haber iniciado una sesión, es decir, tener una sesión activa, el two-factor authentication cuando tengamos una sesión inactiva, y el resto ya podemos tener la sesión activa, validar hash usuario, usuario crear, por ejemplo, usuario listar, editar y eliminar. En este caso ya habíamos hablado de que esto se iba a replicar para rol. Lo podemos hacer acá rápidamente y decir en realidad cuando venga rol y rol crear, vamos a llamar a crear rol. Vamos a ver si es que no tenemos estos componentes en seguridad. Bueno, no los tenemos aún. Voy a hacer un control Z acá y simplemente lo dejamos tal cual. Acá entonces pues tendremos
estos guardianes ya pueden ustedes revisar cada uno de los componentes que se cargan en las rutas y asociarlos a cada uno de los que tenemos acá. Voy a compilar el proyecto para que se inicie nuevamente y poder acceder a estas rutas. Ya habíamos visto que acá, si vamos atrás, es el de seguridad de usuario listar. Ese seguridad de usuario listar, vamos a pegarlo acá, seguridad usuario listar. En este caso, fíjense que ya no me permite ingresar, ya no me lo permite. Y si quiero que me redirija a algún lugar, pues voy a ir a validar una sesión activa, puede ser en este caso, y lo que hago antes de retornar un true sería, o un false mejor, en el false podré acá agregar un routing, el router como tal, que me servirá para redirigir a algún lugar. Y acá le digo, antes de retornar falso, this.route.navigate, y voy a navegar hacia una ruta específica, que en este caso será el inicio, puede ser, y ya está. Muy bien, pues entonces acá vamos a seguridad, usuario listar, y al intentar acceder, fíjense que no me permite y me redirige al inicio como tal. Si yo voy a iniciar sesión, este sí me lo permite porque no he iniciado sesión. Voy a tomar esta ruta, la voy a copiar y me voy a identificar. El segundo factor de autenticación me lo permite porque no estoy iniciando la sesión aún. Vamos acá a validarnos y le digo simplemente validar. Ya he iniciado sesión. Ahora, si yo voy a ir a seguridad, a identificar usuario, él no me lo va a permitir porque ya he iniciado sesión. Y tendré que hacer lo mismo que hice hace un momento. Es decir, ya vendré al guardián de validar sesión inactiva y antes de retornar el falso, simplemente debo redirigir a la ruta que yo desee. Pues acá voy a tener esto, el router, vamos a importarlo y ya está, puede ser al inicio, está muy bien. Vamos a regresar al sistema y acá le voy a decir /seguridad identificar usuario y él me vuelve a traer al inicio, como lo pueden ver allí. Vamos ahora a ver cómo podemos nosotros mejorar este tema del can activate. Fíjense que ya tenemos esto acá y podría funcionar así sin ningún problema. Pero en poco tiempo, cuando algo está depreciado o deprecado acá en desuso, podemos en algún momento perder soporte o perder esa funcionalidad. En este momento, pues yo lo que voy a hacer será comentar todo esto, todo lo de la clase, porque en realidad, en realidad vamos a tener una función, es decir, tener una función única que me permita a mí tener el acceso a esa sesión, ya sea activa o no. Acá lo que voy a hacer será exportar una función, una constante que tendrá internamente una función. ¿Cómo se llama la función? Pues se va a llamar igual que como lo tenía dentro de la clase. Y acá pues esto va a ser igual a una función flecha, y dentro de la función flecha es donde voy a hacer las diferentes validaciones, ¿sí? Es decir, voy a tener esto acá, tal cual. Pues lo puedo copiar y lo puedo pegar. ¿Qué me hace falta? Pues decirle que voy a tomar ese servicio seguridad y el router. ¿Cómo los voy a inyectar si en este caso ya no tengo un constructor dentro de una clase?
voy a definir una constante que se llame seguridad o servicio seguridad, que es este mismo de acá, que va a ser igual al inject, una inyección que se hace directamente, y lo que voy a inyectar es el servicio de seguridad o seguridad service, y de esta manera pues ya podré hacer también la inyección del router. Vamos a tenerlo acá, y acá va a ser un router como tal, y de esta manera pues va a funcionar igual que como estaba funcionando anteriormente, sin hacer ninguna modificación. Vamos ahora a decirle entonces, este es el de validar sesión inactiva, es decir, yo tengo acá el inicio de sesión, y si hago un llamado a seguridad, identificar usuario, de igual manera no me lo permite hacer. Eso pues lo podemos dejar allí. Voy a dejarles en el código uno como función y el otro como clase, para que tengan allí los dos ejemplos. Y de esta manera pues ya podemos nosotros proteger las rutas de acceso a nuestros componentes.